Buenas tardes a todas, a todas. Pregunta, ¿se me escucha bien? ¿Se me escucha Sí, bien? profesor. Sí, Correcto, profesor. perfecto. Estamos ahora saben que estamos en plena maratón, ¿de acuerdo? Nos toca ahora historia, tenemos una horita nada más, desde las 12 hasta la 1. Disculpen la pequeña tardanza, una complicación ahí con el link para poder ingresar. Pero ya, comencemos de una vez porque son 9 preguntas y tenemos poco tiempo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ustedes ya tienen las 9 preguntas y es que veo bien, eh, a ver, yo estoy viendo correctamente, chicos, las preguntas de historia se encuentran en la página, déjenme ver acá, creo que es la 23. Sí, de la página 23 a la página 25, ¿correcto? ¿Todo está bien? ¿Estamos manejando el mismo material? Sí, profesor. Sí, de la 23 a la 25, ¿ya? Todos estamos manejando ese mismo material. Ya, entonces, vamos a comenzar con la primera pregunta. Dice esta pregunta, las sociedades prehispánicas se desarrollaron a lo largo Profesor, de ¿está todo el presentando? territorio. ¿Aló? Sí, No disculpe. se ve no se ve su presentación. No, no, no estoy presentando la pantalla. Ustedes tienen el material, tengo entendido. ¿Correcto o no? Ah, ya, profesor, está bien, está bien. Ah, ya. Correcto. Ustedes, como tienen ustedes el material, no estoy presentando la pantalla. Voy a usar en algún momento la pantalla así, pero para presentarles un mapa, porque a veces es importante hacerles recordar o explicarles alguna pregunta por el mapa. ¿Ya? Entonces, perfecto. Todos con su material a la mano y entonces comienzo. Retomo. Dice, la pregunta número 1 en la página 23, dice, las sociedades prehispánicas se desarrollaron a lo largo de todo el territorio peruano y cada una de ellas con su respectiva característica. Establezca la relación correcta entre las siguientes culturas y las características de su trabajo alfarero. ¿Saben ustedes, chicos? ¿Saben ustedes que eh, ¿saben ustedes entonces que las sociedades originarias, las sociedades ancestrales de nuestro país, las originarias, las que existieron, ¿no? Las que se desarrollaron previamente a la llegada de los europeos, de los occidentales, tuvieron varias características en común, pero también cada una de ellas tenía características particulares, ¿no? Todas estas sociedades son sociedades del mundo andino ancestral, del mundo andino originario. Como les repito, estas sociedades tienen características en común, pero cada una también tiene características particulares. Y aquí te preguntan por las características particulares de estas culturas respecto de su producción alfarera, o sea, de su cerámica. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí tienen 4 civilizaciones: la Chavín, la Paracas, la Mochica y la Nazca. 4 civilizaciones originarias de nuestro país. ¿De acuerdo? Muy bien. Chavín, ¿con cuál correspondería? ¿Con cuál de ellos, chicos? A ver, vamos avanzando poco a poco. ¿Cuál sería la alternativa de Chavín? ¿Haces trigo y monócromo? A ver, Chavín me dicen, aza estribo, monocroma, o monocroma, correcto, y forma globular. Sí, sí es cierto, los cerámicos Chavín tienen una forma globular, generalmente son de un solo color, puede ser negro o marrón o gris o crema, pero siempre son de un solo color. Son monócromos esos cerámicos. Y tienen un asa, efectivamente la llamada asa estribo. ¿De acuerdo? Entonces Chavín corresponde con la letra D, D de dado. Listo. Paracas, Paracas, ¿qué me dicen? Paracas.
¿Con cuál? La C. La C. Precaución. Paracas dice, C. Utilizaron la técnica de precocción. Sí, ustedes saben que uno de los estilos Paracas, se caracterizaba porque decoraban los ceramios y luego decorado el ceramio, lo colocaban en el horno para que se endurezca, ¿no? Es decir, el ceramio se encontraba fresco, decoraban el ceramio y recién una vez después de decorado, colocaban el ceramio en el horno para que se endurezca, es decir, para la cocción. Entonces, esta es la técnica de la precocción, porque se decoraba el ceramio antes de cocerlo, ¿no? Antes de endurecerlo en el horno. Muy bien, está bien. Paracas es con la letra C. Mochica, mochica, ¿con cuál sería? La A. La mochica es Histórica. los mochicas pueden tener ceramios pictóricos, cierto, escultóricos, es también muy cierto, pero siempre muy realistas. De acuerdo, sí, la cerámica mochica puede ser pictórica, escultórica y siempre realista. De acuerdo, muy bien. Ese es el ceramio mochica, la cerámica mochica. Y por lo tanto, ya por simple descarte, pues Nazca corresponde con ceramios polícromos de varios colores, con el asa puente y la técnica del horror al vacío, porque los Nazca, cuando decoraban un ceramio, no dejaban espacio sin decorar, no había espacio vacío sin decorar. A esa técnica le llaman del horror al vacío. ¿De acuerdo? Muy bien, si esto es cierto, ¿cuál es la respuesta, chicos, de la 1? ¿Cuál es la respuesta de la 1 entonces? A ver. Claro, la letra B. Muy bien, vamos avanzando. Vamos a la pregunta 2, ¿sí? Recuerden su material, seguimos en la página 23, ¿sí? Página 2, ¿de acuerdo? Una preguntita, a ver, aquí un previo acá antes de seguir avanzando. Quiero que me digan lo siguiente. Ah, no, todavía no ven nada en la pantalla, ¿no? Disculpen. No les he compartido nada en la pantalla todavía, ¿no? Chicos. No, profe. Ya, perfecto. Seguimos con la 2 entonces. La 2 dice, las sociedades preincaicas aparecieron en los Andes centrales, cada una de ellas con una realidad histórica, antes de la anexión de todo el territorio bajo el liderazgo de los incas. A continuación, presentamos imágenes que hacen referencia a las técnicas agrícolas. Indique a qué sociedad corresponden respectivamente. Por ejemplo, en la primera imagen ven un acueducto, el acueducto de Cantayoc. ¿De acuerdo? Por este acueducto sirve para utilizar las aguas subterráneas, porque ustedes saben que en la costa peruana, además de las aguas que corren por los ríos, ¿correcto? Tenemos corrientes de agua subterránea y el acueducto de Cantayoc puede utilizar. Se hizo para poder utilizar esas aguas subterráneas. Ahora están los camellones. Es la otra imagen que ustedes ven, son las famosas chacras elevadas, los guaru. Esas chacras se inventaron, esa tecnología agrícola se inventó en la meseta del Collao, ¿de acuerdo? Allá donde queda el lago Titicaca. Y y esta tecnología agrícola está justamente adaptada o creada o aplicada a cultivar a grandes alturas, a 3.800 metros sobre el nivel del mar, a 4.000 metros, porque la meseta del Collao está a bastante altura, como ustedes saben. Y luego ven la imagen de un canal, el canal de Cumbemayo, ¿de acuerdo? Que demuestra que hace más de 1.000 años antes de Cristo,
ya el Perú o los peruanos originarios conocían técnicas de ingeniería hidráulica bastante avanzadas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál, ¿cuáles? Estas son técnicas hidráulicas o agrícolas que le corresponden a sociedades preincaicas. La idea es que ustedes me digan a cuáles corresponden respectivamente. El acueducto de Cantayoc, los camellones y el canal de Cumbemayo. ¿Qué me dicen? La B. Acá. Por ejemplo, vamos por partes. El acueducto de Cantayoc se encuentra en la costa y sirve para utilizar aguas subterráneas. ¿Qué cultura preincaica destacó por esta Nazca. tecnología Nazca. hidráulica? Nazca. Correcto. Muy bien, muy bien. Ahora, profesor, me habló luego de la meseta El Collao, que está a 3.800 metros sobre el nivel del mar, y que a esa altura, correcto, es difícil cultivar, pero se inventó una tecnología agrícola que permite cultivar a esa altura, que es la de los camellones, las chacras elevadas, los guaru. ¿Quiénes inventaron eso, chicos? Tiahuanaco. Tiahuanaco. Claro, la meseta del Collao, cerca al lago Titicaca, correcto. Fueron los tiahuanacos los que inventaron esa tecnología agrícola justamente para poder cultivar a tremenda altura, ¿sí? Y por último, les dije que el canal de Cumbemayo nos demuestra que ya hace más de 1000 años antes de Cristo, ¿de acuerdo? Ya se manejaban avanzadas técnicas de ingeniería hidráulica. ¿Esto a quién corresponde? Profe, si usted me dice más de 1000 años antes de Cristo, me está hablando de qué civilización preincaica. ¿Qué me dicen, chicos? Claro, ya les di la pista, ¿no? Ah, profe, más de 1000 años antes de Cristo, entonces, ¿sí? Estamos hablando de los Chavín, correcto. Muy bien, entonces la respuesta es la letra D de dado, ¿correcto? D de dado. Muy bien, vamos a avanzar. Ahora hemos hablado entonces ya de las civilizaciones originarias de nuestro país, ¿no? Miren, hemos hablado de Chavín, de Paracas, de Mochica, de Nazca, de Tiahuanaco. Perfecto. Ahora vamos a irnos al otro lado del mundo, a lo que es Grecia, ¿de acuerdo? Y para eso quiero que recuerden algo, ¿sí? Para eso quiero, por favor, a ver si me dicen si pueden ver el mapa que les voy a mostrar acá. A ver, ratito, a ver. A ver, ¿pueden ver este mapa de colores? ¿Lo pueden Sí, ver? sí, profesor. Perfecto. Muy bien, si ustedes ven aquí mi cursor, miren mi cursor acá cómo se mueve, ¿correcto? Esta península que ven acá, esta península europea, es la península balcánica. Al sur de esta península está Grecia. Esta otra península que ven ustedes acá, de verde, que le pertenece actualmente a Turquía, es una península, repito, le pertenece actualmente a Turquía, ¿de acuerdo? Es una península asiática, justamente se llama Asia Menor o Anatolia. Los griegos también habían ocupado parte de esa península, ¿correcto? La que ustedes están viendo aquí con mi cursor. Bien, chicos, entonces recuerden, ¿no? Cuando hablamos de Grecia, estamos hablando de territorios ubicados en dos penínsulas, básicamente. La península, el sur de la península balcánica, acá, Europa, y el oeste de la península de Asia Menor de Anatolia, ¿de acuerdo? En Asia. Entonces estamos hablando de los griegos. Bien, vamos a ahora, mejor dicho, aquí. Ahora vamos a ver la pregunta número 3, la leo, dice.
Tras la victoria sobre el imperio persa aqueménida, recuerden que los griegos les ganaron a los persas aqueménidas, son las famosas guerras médicas. Bueno, tras la victoria sobre el imperio persa aqueménida, las polis se dividieron en dos bandos encabezados por Esparta y Atenas, respectivamente. La hegemonía de esta última, es decir, de Atenas, ¿no? La hegemonía de esta última en el mar Egeo, la rivalidad con Esparta y el hecho de que ambas polis representaran sistemas de gobierno enfrentados provocaron el estallido de las guerras del Peloponeso. Frente a dicha situación, el imperio persa aqueménida decidió. Para entender esto, chicos, quiero que recuerden algo. Los griegos se habían enfrentado a los persas durante las guerras médicas, ¿de acuerdo? Los persas constituían en esos años la mayor potencia del mundo, ¿de acuerdo? Y los griegos habían derrotado a los persas. Luego de 3 guerras médicas, los persas habían tenido que reconocer su derrota. Pero luego de esta victoria, los griegos se dividen en dos bandos y empiezan a pelear entre ellos. Un grupo de polis dirigido por Atenas, el otro grupo de polis dirigido por Esparta. A esas guerras, que también fueron 3, ¿sí? Esas guerras entre griegos son conocidas como las guerras del Peloponeso. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué hizo el imperio persa cuando vio que los griegos estaban peleando entre ellos? O sencillamente no hizo nada, se limitó nomás a ver de lejos y a no intervenir. ¿Qué me dicen? ¿Cuál sería la respuesta de la pregunta 3? ¿Qué hicieron los persas cuando La E. vieron este enfrentamiento entre griegos? ¿Sencillamente observar de Apoyan a lejos sin Esparta. intervenir o intervinieron? Apoyaron a Esparta. Apoyaron a Esparta. Intervinieron, ¿no? Ya, profe, intervinieron y apoyaron, intervinieron, pero ¿para apoyar a quién? A Esparta. A Esparta. Los persas intervinieron para apoyar a los espartanos, porque para los persas los atenienses eran los más poderosos griegos y por lo tanto para ellos los persas eran los más peligrosos. Por lo tanto, los persas dijeron, si los atenienses constituyen nuestro peligro mayor, vamos a intervenir en esta guerra o en estas guerras del Peloponeso, pero apoyando a los espartanos. Ya, perfecto. Apoyaron a los espartanos para vencer a Atenas. Pero pregunta, ¿solo intervinieron de esa manera? ¿Algo más cuando le ofrecieron su apoyo a los espartanos? Sí, fue sencillamente para ayudarlos a vencer a los atenienses, no negociaron nada más. Obtuvieron Negociaron. un beneficio. Obvio, sí, exacto, exacto. No solamente le dijeron a los espartanos, muy bien, espartanos los vamos a apoyar contra los atenienses. También negociaron otro beneficio más. ¿Qué beneficio? El control del Asia Menor. Recuperar Asia Menor. Control del Asia Menor. Correcto, correcto. Debo decirles algo. Durante las guerras médicas, los persas que fueron derrotados perdieron el control de las polis que se encontraban en Asia Menor durante las guerras médicas. Pero ahora, durante las guerras del Peloponeso, los persas apoyan a los espartanos para vencer a los atenienses, pero obviamente negocian con los espartanos y a cambio de ese apoyo le piden a los espartanos, pues, recuperar las polis de Asia Menor, de Anatolia. Esparta aceptó, y entonces, como Esparta aceptó, la negociación fue exitosa, el imperio persa apoya a Esparta y Atenas cae derrotada, Esparta se convierte en la número 1 de Grecia y los persas recuperan lo que habían perdido en las guerras médicas, recuperan el control de las polis de Asia Menor de Anatolia, que actualmente Anatolia, Asia Menor, una península asiática, le pertenece al país contemporáneo de Turquía, conforme yo se los mostré en el mapa. ¿De acuerdo? Muy bien. Esa es. ¿Cuál sería la letra entonces? Respuesta. ¿Cuál es la respuesta entonces? Chicos,
¿Cuál sería? Estamos en la pregunta 3. ¿Respuesta? La respuesta es la letra E. Correcto. Vamos avanzando bien. Ahora seguimos hablando. Pregunta 4. Ya les voy a... Entonces ahora entramos a hablar de Roma, ¿sí? Y de la religión que terminó marcando al Imperio Romano, ¿sí? Pregunta 4 dice, a inicios del periodo imperial romano, nació en Judea el fundador del cristianismo, Jesús de Nazaret, ¿no? Que fundó el cristianismo, una religión monoteísta y mesiánica. En esa perspectiva, indica el valor de verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones referentes a la historia de la mencionada religión. ¿De acuerdo? ¿Todos estamos bien? Recuerden que el cristianismo es una religión que surgió en una provincia romana llamada Judea, conocida también como Palestina, esa provincia, Judea o Palestina. ¿De acuerdo? ¿Sí? Allí nació esa religión y luego empezó a expandirse gradualmente por las demás provincias del Imperio Romano. No fue fácil esa expansión, ¿correcto? Pero ustedes saben que al final de esta historia el Imperio Romano termina, ¿de acuerdo? Asumiendo la religión cristiana como la suya. Bien, chicos, sabiendo eso, acá hay 4 hechos, ustedes me dirán si es falso o verdadero. Estamos en la página 24 de su material, dice. De acuerdo con los evangelios, Jesús de Nazaret fue ejecutado durante el gobierno de Nerón. ¿Cierto o falso? Cuando Jesús de Nazaret es ejecutado por las autoridades romanas, a petición de las autoridades judías, ciertamente, el emperador de Roma era Nerón, ¿falso o verdadero? No era Pilatos. Pilatos era el gobernador de Judea, pero no era el emperador. Era Pilatos era César. un gobernador provincial, pero no era el emperador. Pero muy bien, como me lo acaban de decir, cuando Jesús de Nazaret es ejecutado, el emperador era Tiberio. Tiberio. Es un emperador anterior a Nerón. ¿De acuerdo? Así que esa primera afirmación es falsa. Segunda afirmación. Diocleciano ordenó la primera y más cruenta persecución de cristianos. ¿Cierto o falso? ¿Qué me dicen? ¿Falso? Falso, y les voy a decir por qué. Es verdadero que Diocleciano, ¿de acuerdo?, ordenó la más cruenta persecución contra los cristianos. Es verdadero. Pero lo que es falso es que la persecución que él ordenó no fue la primera que sufrieron los cristianos en el marco del Imperio Romano. Entonces, por eso la afirmación es falsa. ¿De acuerdo? Falsa. 3. Tercera afirmación. Constantino I promulgó el edicto de Milán, mediante el cual legalizó el cristianismo. ¿Cierto o Verdadero, falso? verdadero. Verdadero. ¿Saben ustedes que Constantino legaliza el cristianismo? Y a partir de Constantino, el cristianismo ya no tiene problemas para difundir su religión o para difundirse. Hasta Constantino, el cristianismo tuvo serios problemas para difundirse. ¿De acuerdo? Había sufrido muchísimas persecuciones. Pero Constantino declara que la religión cristiana es legal y por lo tanto los cristianos tienen el derecho a difundir su fe sin ningún problema. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso es verdadero. Seguimos. Teodosio I
promulgó el edicto de Tesalónica, mediante el cual oficializó el cristianismo? ¿Qué me dicen? Verdadero. ¿Mm? Verdadero. Claro, años después, Teodosio da un paso más allá que Constantino. Constantino legalizó el cristianismo, que podía practicar, que podía difundir su fe, tal y como lo podían hacer las demás religiones del imperio, porque en el imperio habían muchas religiones. Pero Teodosio lo que hace es algo distinto. Teodosio declara que el imperio es oficialmente cristiano y por lo tanto ahora ya no tolera otras religiones. Ya, esa es otra cosa. Ese es distinto. Te está diciendo que Teodosio declara oficialmente el cristianismo y ya no tolera otras religiones. Si yo soy judío o soy pagano, o sea, politeísta, pues ya no se me va a permitir practicar mi religión, porque con Teodosio la única religión permitida es la cristiana. Se dan cuenta la diferencia, ¿no? Teodosio da un paso más allá que Constantino. Bien, si esas son las respuestas, chicos, esto es verdadero, ¿cuál sería la clave correcta aquí? D. La letra B, correcto, B, B de bueno, ¿correcto? Muy bien, vamos a seguir. Pregunta número 5. Creo, a mi juicio, esta es la pregunta más fácil de las 9 que estamos viendo ahora. Dice, de la siguiente lectura y la información que brinda, complete los espacios faltantes según corresponda. A ver, hay 3 espacios. ¿Eh? A ver, dividían el mundo y sus agentes en 4 partes, paréntesis, cuyo centro político y cósmico residía en, ¿correcto? De hecho, el nombre de aquel dominio quiere decir las 4 partes del mundo unidas, ¿no? Cada una de ellas estaba dirigida por un señor, un Apu. La más poblada de las 4 partes era el Chinchaysuyo. Tomaba el nombre de la respetada etnia chincha de la costa subcentral de Perú. El Antisuyo se encontraba al norte y al noroeste del Cusco. Se denomina así por los templados bosques de montaña. Es un texto de Terence Daltroy del año 2002, de su libro Los Incas, publicado en Barcelona por Ariel Pueblos. ¿Correcto? Es la editora. Muy bien, chicos. Hay 3 palabritas que uno debería colocar allí. ¿Cuáles son esas palabras? Esta es la pregunta, me parece, la más fácil de las 9. A ver, ¿qué me dicen, chicos? La. A ver, la primera palabra cuando dicen dividían el mundo y sus agentes en 4 partes. ¿Cómo se llaman las 4 partes en las que los incas dividían el mundo? Suyos. Los suyos, muy Suyo. bien. El centro político y cósmico era la capital, obviamente. ¿Cuál era la capital? Cusco. ¿Correcto? Y bueno, todo este mundo dividido en 4 partes con capital en Cusco recibía el nombre de Tahuantinsuyo, que significa las 4 partes del mundo unidas. ¿Sí? Entonces la respuesta es, como ya me lo han dicho, ¿qué letra? La. La A, correcto. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Vamos a seguir ahora con, ya estamos en la página 25 ya. Pregunta número 6. Nos faltan 4 preguntitas nomás que estamos avanzando bien. ¿De acuerdo? Bien, a ver. Con relación a la cultura inca, la civilización inca, la misma que se desarrolló entre los siglos XIII al XV, desde el intermedio tardío hasta el horizonte tardío, indique la verdad o falsedad. ¿De acuerdo? Miren este detallito, ¿eh? Del siglo XIII al siglo XV, cuando Occidente estaba viviendo su baja edad media. ¿De acuerdo? El mundo occidental vivía lo que se conoce como la baja edad media, un periodo muy, muy crítico para Occidente.
¿De acuerdo? Es un periodo en el que Occidente sufrió una crisis climática, una crisis económica, ¿de acuerdo? Sufrió la peor peste, la peor epidemia de su historia, la peste negra, correcto. Encima Occidente se vio dividido y enfrentado, y a eso le llamamos la Guerra de los 100 años, y encima la Iglesia cristiana occidental, la Iglesia latina, es decir, la católica, se parte en dos e incluso en tres, cada parte reconociendo a un papa distinto. ¿De acuerdo? Para muchos occidentales, todo lo que les acabo de narrar eran señales de que el fin del mundo se avecinaba, de que el juicio final estaba cercano, que pronto entonces todos íbamos a ir a juicio e íbamos a responder. Algunos obviamente iban a ser condenados e irse al infierno, y otros serían absueltos y se irían al paraíso. Muchos occidentales pensaban entonces que todas las desgracias que yo les acabo de mencionar, les repito, estaban anunciando el fin del mundo. Sabemos que no fue así, ¿no? El mundo occidental continuó su historia, pero en ese momento de crisis lo pensaron. Mientras que eso pasaba en Occidente, aquí en Perú estaba surgiendo la civilización incaica, ¿correcto? Bien, sabiendo eso, chicos, hay 4 afirmaciones. La primera dice, según las leyendas incaicas, Manco Cápac es el fundador. ¿Qué me dicen? ¿Es el fundador de la civilización incaica, es cierto? ¿Qué me dicen? Manco Cápac es el fundador, según las 2 leyendas. Hay 2 leyendas, ¿no? La de los hermanos Ayar y la de Manco Cápac y Mamaogyo. En ambas leyendas, Manco Cápac es el fundador. Pregunta, chicos, ¿están allí? A ver, veo 174 participantes acá, pero deseo que participen efectivamente. A ver, ¿qué me dicen? Correcto, es verdad, es cierto. Muy bien, la primera es cierta. Seguimos. El urpu es la única cerámica que se reconoce como propiamente incaica. El urpu, o conocido también como el aríbalo, es un ceramio que tiene una base puntiaguda, como de un cono, ¿correcto? Servía para transportar chicha. Se llevaba a la espalda como una mochila. Y luego durante las festividades se servía chicha allí, ¿no? ¿Correcto? De allí era que se repartía chicha para todos los participantes de las ceremonias. Pregunta, ¿el urpu o aríbalo es un ceramio típicamente incaico o alguna cultura preincaica ya había inventado ese ceramio? ¿Qué me dicen? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso, chicos? Bueno, se los voy a decir. La Falso. respuesta es verdadera. El urpu o aríbalo es un invento incaico, típicamente incaico. Quiere decir que ustedes no van a encontrar urpus o aríbalos en culturas preincaicas, porque es un invento típicamente incaico. Bien. Luego de derrotar a los chancas, los incas inician su fase imperial, ¿correcto? ¿Falso? ¿Qué me dicen? A ver. ¿Verdadero, no? Recuerdan que el joven Kusi Yupanqui, ¿correcto? ¿Qué me dice acá? ¿Que es la única invención? ¿Se refiere al aríbalo o al urpu? La única invención de los incas. Bueno, muy buena pregunta, porque la verdad es que muchas de las cosas que hicieron los incas, sí, ya habían sido inventadas por los preincas, ¿ah? ¿Correcto? Sí, repito, muchas de las cosas que los incas
utilizaban, ya habían sido inventadas ya por los preincas. Bien, ahora volviendo al tema de los chancas. Efectivamente, el joven Cusi Yupanqui derrota a los chancas, se hace llamar Pachacútec, luego Cusi Yupanqui, e inicia la expansión. Pachacútec, de joven llamado Cusi Yupanqui, es el fundador del imperio entonces. Así que esa respuesta es verdadera. Por último, la piedra de los 12 ángulos se encuentra en Machu Picchu, Cusco. ¿Qué me dicen? Falso. ¿Mm? La piedra de los 12 ángulos se encuentra en Machu Falso. Picchu. Falsísimo, Falso. ¿correcto? Esa piedra se encuentra en una calle cercana a la plaza central del Cusco. No recuerdo el nombre de la calle, pero yo he visitado esa piedra y está cerquísima a la plaza de armas del Cusco. A muchísimas horas, a muchas horas, a mucha distancia de lo que llamamos Machu Picchu. ¿Sí? Así que eso es falso. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? De todo lo que hemos dicho. La B, la B, la B. Correcto, la B. Muy bien. Vamos a la pregunta 7 ya, que nos falta poquito ya. Muy bien. Pregunta 7. Vamos avanzando. Entre los siglos 3 y 5, el Imperio Romano de Occidente se encontraba en constantes guerras entre sus generales por la captura del poder político. Esto fue aprovechado por los bárbaros germanos, quienes fueron invadiendo el imperio primero de manera pacífica y después de manera violenta. ¿De acuerdo? Como resultado, se fue produciendo la interrelación de las diversas tribus germánicas, ¿no? Con el pueblo romano. Así, y aquí está la pregunta, así, en el campo cultural y de las vinculaciones sociales, se fueron formando gradualmente. ¿Qué se fueron formando gradualmente, chicos? En el campo cultural y las vinculaciones sociales. Respuesta, ¿cuál sería acá? ¿Qué me dicen? ¿La B? A ver, voy a ver acá. A ver si es cierto. ¿Sí? Me dicen que es la B. A ver, voy a leer, dice la B, dice, lenguas romances como producto del sincretismo lingüístico entre el latín vulgar y los idiomas germánicos. Respuesta correcta, chicos. ¿Sí? Los germanos que invadieron el imperio obviamente venían hablando sus propias lenguas. Y cuando llegaron al imperio se toparon con romanos que hablaban latín. ¿Correcto? Entonces, el idioma latín con las lenguas germánicas se combinaron, se mezclaron, se produjo una mixtura, y esa es la base de las lenguas romances, de las lenguas latinas, ¿correcto? Por ejemplo, de nuestra lengua, del castellano o del portugués. En España, además del castellano, se hablan otras lenguas, también latinas, el catalán, por ejemplo, ¿no? O el gallego, ¿de acuerdo? Que son también idiomas romances que se hablan en España. Por eso yo no digo español, yo prefiero decir el castellano, porque en España, además del castellano, se habla el catalán, se habla el gallego, ¿de acuerdo? Más allá se habla el portugués, el francés, el italiano, ¿correcto? El rumano, del país de Rumania. Justamente se llama Rumania por Roma, ¿no? Rumania, Roma. ¿Sí? Así que, señores, las lenguas romances o lenguas latinas son lenguas entonces que son fruto de la combinación entre latín y las lenguas habladas por los pueblos germánicos. ¿Sí? Muy bien. El vasco, me dicen acá, el vasco en España efectivamente se habla, pero el vasco es un idioma único, peculiar. No es un idioma que haya surgido de los germanos y de los romanos, porque deben saber que es un idioma que se habla en España antes de que aparecieran los romanos y antes de que aparecieran los germanos. El vasco es un idioma muy peculiar y es un idioma ancestral en España.
Repito, ya se hablaba en España antes de que llegaran los romanos y antes de que llegaran los germanos. Por eso que el vasco no es una lengua romance, no es una lengua latina. ¿De acuerdo? Así que ahí vale la aclaración. ¿Sí? Muy bien, vamos a continuar. Vamos a la pregunta 8. Ya nos quedan 2 preguntitas. Y es sobre el Imperio Romano de Oriente, ¿no? El Imperio Bizantino. A ver, dice. El Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente se desarrolló desde el 395 hasta el año 1453. Su expansión territorial abarcó Europa, Asia Menor y el norte de África. Bizancio supo conservar el legado de la cultura clásica y contribuyó con el posterior surgimiento del humanismo y el Renacimiento. Respecto a las manifestaciones dejadas por esta civilización, señale el valor de verdad según corresponda. Entonces, vamos a hablar ahora del Imperio Romano de Oriente, que vivió muchísimo más que el Imperio Romano de Occidente, porque ustedes saben que el Imperio Romano de Occidente no resistió la presión de los germanos, y detrás de los germanos venían los hunos, pues el Imperio Romano de Occidente no resistió la presión y terminó resquebrajándose, cayéndose de a pocos hasta finalmente desaparecer, pero ese es el Imperio Romano de Occidente. Mucho más duradero, que duró 1000 años más, fue el Imperio Romano de Oriente. ¿De acuerdo? El Imperio Romano de Oriente fue entonces un imperio heredero de lo romano, un imperio heredero de lo griego también y un imperio muy cristiano. ¿De acuerdo? Saben finalmente que este imperio cayó ante los turcos musulmanes en 1453. Y cuando el imperio bizantino cayó ante los turcos, muchos intelectuales y artistas bizantinos huyeron, obviamente, no querían estar bajo dominio musulmán, y migraron a Italia. Se fueron a Roma y a otras ciudades de Italia, llevándose pues sus conocimientos, sus técnicas, etcétera. ¿De acuerdo? Y por eso contribuyeron al humanismo y al renacimiento de Italia. ¿De acuerdo? Aunque para ser justos, otros que contribuyeron con el humanismo y el renacimiento de Italia fueron los musulmanes, ¿no? También muy avanzados intelectual y artísticamente en esos años. Pero bueno, no vamos a hablar de los musulmanes, vamos a hablar ahora de verdadero o falso acá. Muy bien, acá hay 4 afirmaciones. Me dice, el césaropapismo fue el poder que el Basileus ejercía sobre el imperio y la iglesia. ¿Qué me dicen, chicos? ¿Verdadero? ¿Mm? Sí, ustedes saben que a los emperadores bizantinos se les llama con el título Basileus, ¿de acuerdo? Y los Basileus tenían la máxima autoridad política y también la máxima autoridad religiosa. El Basileus, en otras palabras, estaba por encima del patriarca de Constantinopla. Al obispo de Constantinopla, ¿de acuerdo? Al obispo de Constantinopla se le llama patriarca de Constantinopla, ¿correcto? Autoridad religiosa del Imperio Bizantino, pero estaba subordinado a la autoridad del emperador, que tenía la máxima autoridad religiosa y política, ¿de acuerdo? En otras palabras, chicos, en el mundo bizantino no existió ese conflicto que sí existió en Occidente, cuando los papas, que son los obispos de Roma, se enfrentaban a los emperadores germánicos, venidos de Alemania, salidos de Alemania, porque los papas y los emperadores disputaron la supremacía del mundo cristiano occidental, Occidente. Pero esa disputa de poderes no existía en el mundo bizantino, porque allí estaba clarísimo para ellos que el Basileus tenía la última palabra no solo en materia política, sino también en materia
religiosa. En otras palabras, el patriarca de Constantinopla, ¿correcto?, estaba subordinado a la autoridad del Basileus. Así que esa primera afirmación es verdadera. Segunda afirmación, realizaron la más importante recopilación y estudio jurídico del derecho romano. ¿Qué me dicen? Realizaron una recopilación del derecho romano. Cierto, el emperador Justiniano nos dejó una obra llamada el Corpus Juris Civilis, ¿correcto? Corpus Juris Civilis es el compendio del derecho romano. Creo que uno de los grandes legados del Imperio Bizantino. 3. Impulsó el Imperio Bizantino una economía agropecuaria, beneficiando a los señores feudales. Pregunta, ¿la economía bizantina fue agropecuaria? Falso. Señores, los bizantinos tuvieron una economía muy urbana y muy comercial. Su capital es Constantinopla, y Constantinopla era la ciudad más importante del comercio internacional en esos años, ¿sí? Así que la economía bizantina, chicos, era muy urbana y muy comercial. Profe, entonces, ¿dónde era la economía? Se había ruralizado y el comercio había entrado en decadencia. Eso es Occidente. Occidente. Feudalismo es Occidente. Pero estamos hablando del Imperio Bizantino, que no es lo mismo que Occidente. ¿Sí? Así que eso es falso. Cuarto, rompen tempranamente con la Iglesia Católica, fundando la cristiana ortodoxa. Los bizantinos, ¿correcto? Falso, Muy bien. falso. Falso, y les voy a decir por qué. Es cierto que los bizantinos, que el patriarca de Constantinopla rompió con el Papa de Roma, eso es cierto. Pero la ruptura no se produjo tempranamente. Se produjo en el siglo XI, en el año 1054. ¿Sí? Miren, ustedes saben que el Imperio Bizantino, se lo acabo de decir en una pregunta anterior, lo acabo de leer, nació en el año 395. 395. ¿De acuerdo? Y 700 años más, ¿correcto? En el siglo XI, rompen con la Iglesia Católica. Pero son 700 años más, son 7 siglos después. Así que no se puede decir que la ruptura fue temprana. ¿Me dejo entender? La ruptura entonces entre la cristiandad oriental, que es la cristiandad bizantina, y la cristiandad latina, la católica, la de Occidente, no se produjo tempranamente, se produjo en el siglo XI, varios siglos después del nacimiento del Imperio Bizantino. Y así surgió, entonces, así la Iglesia Ortodoxa desconoció a la Iglesia Católica. Hasta el día de hoy, que estamos 2024, ese cisma o ruptura se mantiene. Muy bien, si es así, chicos, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué me dicen? Respuesta. Si las dos primeras son verdaderas y las dos últimas falsas. La D. De heredado. Muy bien. Y terminemos con la pregunta 9 ahorita. Es sobre el Islam, ¿correcto? Dice, el profeta Mahoma fundó en Arabia la religión islámica en el siglo VII. Más tarde logró la unificación política y religiosa de su pueblo. El califa ortodoxo Abu Bekr inició la expansión, formando el imperio que llegó por occidente hasta la península ibérica y por el este hasta el valle del Indo. Hasta la India llegaron, es cierto. Complementando lo dicho anteriormente, señale los enunciados correctos respecto de su organización política, social y cultural. Entonces les voy a hablar ahora del mundo árabe musulmán, del imperio árabe musulmán, ¿correcto? Cuya máxima autoridad era el califa.
¿De acuerdo? En otras palabras, el mundo árabe musulmán fue un califato. Bien. 4 afirmaciones. Número 1. Durante el periodo de los califas ortodoxos se produjo la hégira, que marcó el inicio de la era islámica. ¿Qué me dicen, chicos? ¿Cierto o falso? Verdadero. ¿Verdadero? Verdadero. Les voy a decir por qué es falso. Chicos, califa significa sucesor. Sucesor de Mahoma, el profeta de Alá. ¿Pero Ágila no fue como Mahoma? La hégira se produjo durante la vida de Mahoma, efectivamente, cuando Mahoma vivía. Es un capítulo de la vida de Mahoma, el profeta de Alá. Muerto Mahoma, sus sucesores, o sea, los califas, toman el poder en su nombre. Por eso esa afirmación es falsa. La hégira no se pudo haber producido, ¿de acuerdo? Durante la vida de Mahoma. Mejor dicho, durante los califas ortodoxos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a seguir. Cuando reinaban los califas de la dinastía Omeya, los árabes invadieron la península ibérica. La primera afirmación es falsa. Esta segunda afirmación es Verdadera. verdadera. Cuando los Omeya gobernaban en el mundo árabe musulmán, se produjo la invasión de la península ibérica que acabó con el reino visigodo. El reino visigodo era un reino romano-germánico, cristiano. Los visigodos eran germanos, pero habían asimilado mucho la cultura romana y se habían cristianizado, pues ese imperio cayó con la invasión árabe musulmana durante el periodo de los Omeya. Verdadero, ese es verdadero. 3. Las mejores expresiones culturales árabes se realizaron cuando reinaban los califas abasidas, ¿cierto? ¿Verdadero? Verdadero. 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 Durante el califato abasida se produjo el apogeo cultural del mundo musulmán. Correcto, eso es verdadero. Último para terminar hoy. El dogmatismo de las doctrinas islámicas no les permitió estudiar la filosofía griega. Falso. Falso. Falso, chicos. Durante esos siglos de los califas ortodoxos, omeyas y abasidas, los musulmanes ciertamente eran muy respetuosos de su religión, pero intelectualmente eran muy abiertos a la civilización, a los conocimientos de otras civilizaciones, de los chinos, de los indios, de los persas y de los bizantinos, herederos de los griegos. Así que aprendieron mucho los griegos también. Y toda esa riqueza, chicos, a través de los musulmanes llegó a Occidente. ¿De acuerdo? Por eso les dije hace un ratito que los musulmanes también contribuyeron al renacimiento y al humanismo, no solo los bizantinos. Bien, me ganó el tiempo, 12:59. Espero, chicos, que haya sido esta horita provechosa para ustedes. No tengo el gusto de conocerlos a todos. Quizá algunos me conozcan porque ya los he llevado de clases con ustedes, otros quizá no, pero igual, les deseo un bonito fin de semana, ¿sí? Espero que haya sido provechoso esta horita. Permiso, ya continúen con su maratón. Hasta luego. Muchas gracias, profesor. Cuídese. Hasta luego, suerte. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias, profesor. Buenas tardes. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, hasta luego. Un ratito, chicos. Buena clase, profe. Cuídese. Muy bien, hasta luego.